Buenas noches. Bienvenidos a Relatos de Horror por Espírita. Recuerden que si son personas impresionables, este contenido no es para ustedes. Todos los personajes son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El relato de esta noche se llama La Voz. Salió del cuerpo de su madre con 2 vueltas de cordón umbilical. Nació morado. Mateo nació muriendo. La madre lo iba a llamar Marcos, pero cuando vio cómo llegó al mundo, lo llamó Mateo, que en latín significa don de Dios. Cuando alguien experimenta sucesos traumáticos o cercanos a la muerte, desarrolla una percepción extrasensorial, pero él traía de nacimiento un poder de familia, y era la comunicación con los seres de otro plano. Desde la primera bocanada de aire quedó confirmado que no sería como otros. Nunca estuvo del todo solo. Me refiero a que por lo menos los del otro plano siempre estuvieron con él. Los padres de Mateo eran muy humildes, lo que los llevaba a trabajar varias horas fuera de casa. Mateo tenía a su tía, la hermana más joven de su mamá, que luego de trabajar iba a cuidarlo. Pero al no tener a nadie de su edad con quien jugar, empezó a hablar con sus amigos imaginarios. Bueno, así le decía a su tía y sus padres, que eran imaginarios. Los amigos imaginarios se ponían nombres graciosos. Físicamente no eran muy lindos. Digo, porque Mateo no siempre los veía como eran antes de morir. Muchas veces los vio como habían muerto, y eso le asustaba. Estaban Claudio y Claudia como parte de sus amigos. Mateo los había adoptado una vez que fue a la atalaya a desayunar con sus abuelos, que era una tradición camino a Mar del Plata. Mateo se había raspado la rodilla esperando su desayuno, y Claudia se acercó a hacerlo sentir mejor. Se puso a contarle historias de cómo ella y Claudio vivían al aire libre y lo divertido que era ser un fantasma. Claudio y Claudia habían muerto en su luna de miel. Iban camino a Mar del Plata y un desperfecto en el auto hizo que tuvieran un accidente y perdieran la vida. Claudia se encariñó con Mateo. Era su sueño ser madre, así que decidieron acompañarlo a donde fuera. Otro de los amigos imaginarios de Mateo era Torito. Torito se había cruzado con Mateo en un viaje astral, y a Mateo le cayó bien porque tenía cuernos grandes y parecía un toro, y tenía una sonrisa tan grande que no le entraba en el rostro. A Torito Mateo le pareció simpático, así que se lo quedó y lo tenía como mascota. Torito era un ser de bajo astral, sin embargo, nunca le hizo daño. Sí le daba ideas para hacer travesuras y hacer enojar a sus padres, a sus tías o a sus maestros. Pero había uno más. Mateo, hasta después de sus 20 y tantos, creyó que era un ángel guardián, pero llegando a su adultez, descubrió una verdad un poco más inquietante. Lo único que Mateo veía cuando veía a este ser era un teléfono de tubo, a disco, de color gris y blanco,
Y él siempre le avisaba a Mateo las cosas que iban a pasar. También le contaba historias y le ayudaba con magia, casi como un genio de la lámpara. Mateo, como era pequeño, le había puesto Telefonito. Este le decía que era su ángel. En algún momento me vas a ver, pero ahora no, porque sos muy chiquito, decía la voz. Mateo siempre fue un niño feliz, aunque incomprendido y a veces dejado de lado. Con el paso de los años comenzó a tener citas, salidas con amigos, y a los amigos de la infancia, los imaginarios, los dejó de lado hasta que desaparecieron. Menos Telefonito, que se ubicó en el oído derecho de Mateo y simplemente hablaba. Ya no se dejaba ver. Comenzaron a pasar algunas cosas extrañas llegando a la pubertad. Si a la voz no le gustaba el plan que iba a hacer Mateo, gritaba en su oído tan fuerte que lo aturdía. Era tal la insistencia que Mateo terminaba haciendo caso. Lo difícil llegó con un amigo en particular, Nicolás. Nicolás era una de esas personas que le encantaba hacerle bromas pesadas a los más tranquilos o a quienes no se podían defender. Tenía varios vicios y siempre le decía a Mateo que era un cobarde y lo desafiaba constantemente. Mientras su amigo hablaba y contaba sus ridículas anécdotas donde él se sentía un campeón, la voz le decía a Mateo: tenés que lastimarlo, tenés que ser justo. Mateo sabía que la voz podía ser algún tipo de trastorno psiquiátrico, pero todavía recordaba aquella vez cuando Torito le dijo que le cortara el pelo a su madre mientras dormía, y él lo hizo. Lo llevaron de psiquiatra en psiquiatra y le hicieron diferentes estudios para saber por qué hacía lo que hacía. No encontraron nada. Lo castigaron el doble esa vez. Decidió no contar más sobre sus amigos, menos sobre la voz. Así que la solución que había encontrado era ignorarlo. Se volvía muy difícil ignorarlo a veces. A veces no distinguía cuándo era su pensamiento y cuándo era la voz. Pero bueno, Nicolás era muy pesado. La voz tenía razón. Así que tuvieron una idea juntos. Se pusieron de acuerdo para llevarlo a un bosque que había cerca del colegio. Mateo se había comprado una máscara de lobo bastante realista. Cuando se la puso para asustarlo, Nico se estaba armando un cigarrillo de espaldas. Mateo se puso la máscara y le dijo con una voz tenebrosa: «Voy a llevarme tu alma». Lo que Mateo no sabía es que la voz tenía otros planes. Nico empezó a ver cómo detrás de su amigo se iba formando como una suerte de humo negro, que se iba convirtiendo en un ser totalmente indescriptible, putrefacto, nada que él hubiera visto en su vida. La voz simplemente lo saludó y no emitió ni un solo sonido. Nico se cayó de espaldas, no podía controlar su cuerpo, se quedó sin aire y finalmente se desmayó. Mateo nunca se dio cuenta que fue la voz el que había dejado en estado de shock a su amigo. Se sintió muy culpable y llamó a sus padres. La madre de Mateo y Nicolás discutieron. La madre de Nicolás le dijo que su hijo era un raro, que lo mantuviera alejado de Nicolás. A la voz, todo lo que la mujer dijo no le pareció correcto.
La madre de Nicolás fue encontrada con el cráneo totalmente reventado, como si hubiera simplemente explotado o como si se hubiera disparado con un arma de fuego. Y hasta acá por hoy. Este relato continuará. Si te gusta mi contenido, por favor, no te olvides de compartirlo, de darle like y de suscribirte. Yo soy Espirita y te deseo una horrorosa noche.